Bueno, jóvenes, buenas tardes. Les habla Humberto Vergara, su docente de ambiente. En esta ocasión, en este video, voy a explicar lo último que vimos en la clase 2 y la clase 3. Voy a hacer énfasis en las actividades para aquellas personas que no han realizado las actividades, las puedan realizar. También recuerden que hay un video con la clase número 1. La última clase, en esa número 1, del cual también se les va a dejar el link, en esa clase nosotros habíamos terminado hablando del almacenamiento temporal, que es donde se depositan los residuos hasta que llegue el recolector por ellos. Esas características del almacenamiento temporal tienen que ver con, por ejemplo, que las instalaciones deben contar con resistencia, es decir, que no sea fácil de dañarse, o puede ser que sea de cartón las paredes, ¿sí? Es decir, no puede ser un material al cual fácilmente se pueda malear, ¿sí? Debe ser algo sólido, rígido, que no se dañe muy fácilmente, ¿sí? Que pueda tener el espacio suficiente para ingresar los residuos, los tipos de residuos que vamos a almacenar. Recordemos, el espacio de almacenamiento temporal puede contener los diferentes tipos de residuos, pero de manera separada. Es decir, tú no puedes juntar residuos ordinarios con residuos peligrosos. Entonces debe tener una adecuada señalización, siempre debe estar ordenado, como les dije, no puedes mezclar los tipos de residuos, debe contar con protección para aguas lluvias, no puede estar húmedo, debe contar con iluminación y ventilación adecuados, poseer paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente hacia el interior. Es decir, cuando se va a lavar ese lugar, el material, tanto de las paredes como del piso, debe favorecer el lavado, ¿sí? Que sea muy fácil. Ahora, para que eso sea así, no puede ser, por ejemplo, un piso de tierra o un piso poroso, sino que se tiene que utilizar el adecuado acabado, ¿sí? La idea es que no se absorban a este tipo de residuos en las paredes y en los pisos. Y la pendiente debe estar ligeramente inclinada hacia adentro. Es decir, si tú pondrías una bolita de cristal, la bolita de cristal debería deslizarse hacia adentro de donde están los residuos. ¿Para qué? Para que en caso de que haya una filtración por parte de las bolsas, es decir, están comidas, están con un huequito o algo, si hay residuos que salgan hacia adentro, es decir, no hacia afuera porque pueden causar más contaminación. Entonces, como ya son de fácil lavado, tú lo que haces es contener esa contaminación y luego lavar y desinfectar. Recuerden que lavar y desinfectar son dos cosas distintas. Debe poseer acometida de agua y drenaje para lavado, es decir, tiene que tener un lugar por donde se pueda sacar cuando ya se lave y se enjuague esa agua, porque recuerden que ahí están residuos peligrosos. Contar con equipo adecuado para extinción de incendios con fecha de vencimiento válida. Recuerden que si existe la posibilidad de que haya un incendio, el incendio va a traer más temperatura al ambiente y va a contaminar el aire también. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que evitar eso. Usted debe tener un programa para ese sitio con control de vectores y con los elementos que restrinjan el acceso de los mismos, por ejemplo, ratas, insectos, perros, etcétera, con el fin de conservar los materiales y prevenir focos de enfermedad. Es decir, ahí no pueden acceder cucarachas, moscas, pulgas, garrapatas, nada de eso. Usted va a tener un control de esos vectores, principalmente de los roedores, ¿sí? Porque recuerden que a ellos les es más fácil hacer huecos, tienen contacto con el tipo de residuo, después van a otras casas o ahí mismo y entonces contaminan más. Y se puede incluso generar un virus ultra fuerte o lo que le conocen como superbacterias, porque se juntan varios
residuos peligrosos en un organismo vivo. Tener espacio suficiente por tipo de residuo o recipiente para esta labor. Recuerden, no puede quedar a explotar eso, sino que siempre debe haber un espacio suficiente para que puedan caber todas las bolsas que vas a almacenar o los recipientes. Disponer de una báscula para establecer un control de generación por indicadores para sector industrial, comercial, institucional y de servicios. O sea, principalmente lo que habla aquí es que cuando usted va a medir la cantidad de residuos que produce y que se va a llevar la persona que usted contrata o la empresa, usted tiene que saber que técnicamente si produces más deberías pagar más, pero la idea es que para evitar la contaminación al ambiente no aumentes la producción. Bien, no estar ubicado en el área de espacio público y contar con un sistema de control de olores. Bien, gestión ambiental es una herramienta que permite que se controlen, minimicen e incluso eliminen todos los aspectos que generen las actividades llevadas a cabo por la organización que pueden causar impactos al medio ambiente. La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios de los que hay que destacar los siguientes: la optimización del uso de los recursos y la previsión y prevención de impactos ambientales. Como en el primer video, en la primera clase, yo les enseñé, las empresas, debido a las actividades que realizan, que generan impactos ambientales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habla la gestión ambiental? Que tú trates de prevenir que se dé el impacto ambiental, y para eso tú tuviste que prever cuál de las tareas o procedimientos o procesos que hace en tu empresa genera ese tipo de impacto. Entonces tú tienes que tratar de prevenirlos o controlarlos, ¿sí? Y cuando habla de optimización del uso de los recursos, lo que nos está diciendo es que de los recursos que nos proveemos nosotros para poder funcionar, como por ejemplo el agua, la luz eléctrica, nosotros tenemos que hacer uso lo más racional posible. ¿Sí? También igual cuando compras productos. Si vas a usar un producto, no lo uses en demasía. Es decir, por ejemplo, tú para realizar un procedimiento X compras un producto A, pero vamos a ver que en realidad para el procedimiento tú utilizas 1 litro del producto A, pero en realidad no debería ser 1 litro, sino medio litro, sino que como el cliente pagó para tú dejarlo satisfecho, utilizas mucho más del producto, entonces tampoco va en eso. Es decir, la gestión ambiental lo que trata es de gestionar utilizando menor cantidad de los recursos, ¿sí?, de los cuales se dispone. Paso por un sistema de gestión ambiental. Primero, conseguir el apoyo de la dirección quiere decir que si usted va a trabajar en esta parte de gestionar el ambiente, la dueña del negocio o la gerente o los que estén en la cabeza deben dar el visto bueno a lo que tú vas a hacer, ¿sí? No te puedes mover por tus propias fuerzas, sino que debe ser algo mancomunado, es decir, que todos tengan la misma idea y te logren entender para poder aplicar y ayudar. Debes identificar los requisitos legales, que para nosotros está la resolución 2263 de 2004 y la 2827 de 2006 y la ley 9 de 1979. Aquí vamos a encontrar lo que tiene que ver con los requisitos mínimos que deben tener los lugares de donde trabajan o se maneja lo que es la cosmetología, la estética, ¿sí? Entonces, muy importante, yo esos documentos ya se los dejé, pero se los voy a volver a dejar. Sería bueno que los leas, no son muy extensos y son muy entendibles. Bien, definir el alcance del sistema de gestión ambiental. Las herramientas para definir el alcance son la política ambiental y los aspectos ambientales, siendo estos los primeros documentos que se necesitan para crear un sistema de gestión ambiental. Entonces, en pocas palabras, lo primero que tú vas a hacer para poder hacer un sistema de gestión ambiental y aplicarlo en tu empresa es la política ambiental, es decir, qué vas a decidir tú que vas a hacer por el medio ambiente, sea porque lo tienes que hacer para poder funcionar o sea porque lo tienes que hacer para poder funcionar y también para poder ayudar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, para eso, en clase nosotros hicimos ciertos trabajos. Utilizamos, por ejemplo, en primer término, una actividad que realizan ustedes, que es la limpieza facial, ¿sí?
Y en esa limpieza facial hicimos un listado de recursos y materiales, y luego en los aspectos ambientales vemos qué aspectos ambientales se produjeron, que sean pues tomados en cuenta o que nosotros tomaríamos en cuenta. Entonces nos dimos cuenta que se producen residuos, ¿sí? Que ya no van a volver a ser utilizados y que son en este caso residuos peligrosos, y vertimentos porque se utilizan aguas, y esas aguas pues tienen que ir ya sea a la cañería. Eso depende, en este caso en la estética generalmente los vertimientos son pocos o no un grado donde sea considerado una industria, sí, donde tienen que haber una limpieza primero de los vertimentos y luego se contrata a quienes van a buscar los vertimentos y entonces hacen uso de ellos, ¿sí? Entonces, nos dimos cuenta que en el de limpieza facial existían residuos y vertimentos que tenían impactos ambientales como los residuos, contaminar el suelo y llenar los botaderos de basura. Entre más residuos usted genere, los rellenos sanitarios se llenan más rápido. Y también el agua contaminada puede contaminar el suelo y las aguas subterráneas también. Eso puede, acuérdense de los pilares del medio ambiente, puede afectar el suelo, el agua, la flora, la fauna, el aire, entonces ese ecosistema se ve afectado. También vimos el maquillaje y ahí había, por ejemplo, un tipo de residuo que eran los pañitos, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, que había contaminación en el suelo y saturación en los rellenos sanitarios. Una vez de haber identificado los aspectos ambientales que tiene tu empresa, suponiendo que esta es tu empresa, entonces tú te diste cuenta que con estos dos procesos de limpieza facial y maquillaje, tú tuviste residuos en una y residuos y vertimentos. Quiere decir que tus aspectos ambientales, en los que produce tu empresa, como mínimo son los residuos y los vertimentos por la actividad económica que realiza. Entonces, cuando uno va a hacer una política ambiental, uno puede tomar esta política ambiental que está aquí como base. La política ambiental, el nombre de la empresa. Entonces, tú puedes poner eh, Misar Cosmética. Misar es el nombre de mi hija. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, Misar Cosmética. En el caso de la actividad que yo les mandé a realizar, usted ponga el nombre suyo. Si se llama María Alejandra, entonces María Cosmética, Mayito Cosmética, Mayo Cosmética, no sé, Mari Cosmética, ¿sí? Denle un estilo, pero que tenga en cuenta su nombre, para que en algún momento en el futuro, si Dios le permite ser una empresaria, usted lance su propia empresa, su propia cosmética. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, Misar Cosmética, y ahí después va a decirlo su actividad económica, es decir, a qué se dedica. Entonces, es una empresa dedicada al embellecimiento de las mujeres cincelejanas, supongamos, un estilo de decir qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, cuál es el objetivo principal, por qué funciona, a qué se debe la empresa. Entonces, después de eso, puedes escribir incluso textualmente, establece las siguientes directrices como política ambiental. Entonces vas a decir las directrices que se establecen. Entonces la primera es que tú vas a indicar que cumplirías con los requisitos legales en la materia ambiental. Entonces tú podrías decir cumplir con todos los requisitos legales en materia ambiental. Ya listo. Eso es lo que tienes que decir. Si quieres decirlo y adornarlo más, bien, pero que se entienda de que tú debes cumplir con los requisitos legales. Eso no es porque tú quieras o no quieras. Para poder funcionar tienes que hacerlo. La segunda es indicar la mejora que mejorará de manera continua en cuanto al sistema de gestión ambiental. Entonces tú puedes decir, mejorar continuamente nuestro sistema de gestión ambiental. Quiere decir que una vez que tú hagas la política ambiental y se monte el sistema, usted no lo va a dejar ahí. Si usted ve que puede mejorarlo cada vez más, usted lo va a hacer. Usted ya lo está diciendo. Después vas a decir que, o vas a indicar que se prevendrá la contaminación asociada a las actividades de la empresa. Ya usted tiene determinado que la empresa contamina. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando produce los residuos, cuando utiliza las aguas
y ya le ha echado algunos químicos, ¿sí? Entonces usted lo que va a hacer es prevenir eso. Por ejemplo, el agua con químicos no la va a echar en la tierra, así nomás. Por ejemplo, si tiene algún tipo de residuo o basura, no lo va a arrojar a los alrededores, sino que va a tener un sistema para que los que transportan esos tipos de residuos se los lleven, ¿sí? Y luego viene ya la parte donde usted decide que va a minimizar, que va a aumentar, etcétera. ¿Qué vas a minimizar? Entonces tú ya te diste cuenta de los aspectos ambientales acá vistos, que fueron residuos y vertimientos. Tú te vas a decir, voy a minimizar, o la empresa minimizará o buscará minimizar los vertimentos y los residuos producidos, ¿sí? También va a tratar de minimizar el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica, va a tratar ahora en el caso de aumentar, podrías hablar también en el caso de aumentar la, la utilización de papel reciclado, la utilización de elementos que no dañen el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, si hay unos aerosoles, hay de dos tipos, unos que dañan el medio ambiente y otros que no. Tú vas a tratar de comprar los que no dañan el medio ambiente. Entonces ya eso tú lo pones como política en tu empresa, que la empresa tuya funciona así. Y eso no solamente ayuda al ambiente, sino que también te da un caché. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay personas que tienen como tú el sentido ambientalista, ¿sí? Es decir, eso que te ayuda siempre a conservar o mejorar el medio ambiente donde tú vives, ellos van a ir a tu empresa porque se ven identificados, se sienten identificados con las políticas que tú practicas en tu empresa, realizarle los procedimientos. Entonces, esta es la política ambiental que vas a utilizar de base para montar la tuya. No quiero que tomen políticas ambientales del internet y copien y peguen y eso es lo que me van a presentar. ¿Por qué? A una de las muchachas le vi que cogió una política ambiental de una empresa de carbón. Háganme ustedes el favor, ¿sí? Entonces, por favor, yo les agradezco de que si van a hacer las cosas, háganlo con amor. Ustedes están pagando por esto, ustedes no les están regalando esto, ustedes esto lo van a necesitar en algún momento. Entonces, por favor, respeten y hagan bien las cosas. Porque si las hacen mal, yo no se las voy ¿cómo es? A pasar como si lo hubieran hecho bien. Eso conmigo no va a pasar. Y también la actividad del foro vamos a hablar ya tanto en la primera clase como en la segunda clase, explicamos acerca del ambiente, de cómo la empresa puede contaminar el ambiente, que si contaminamos los aires, después se pueden contaminar los suelos, también las aguas, también puede afectar la flora, la fauna y las personas que viven en este ecosistema. Entonces, después de recibir todos los conocimientos que están en la clase 1, que ya les dejé el link y se los voy a volver a dejar, y en este video, entonces tú vas a hacer tus propias opiniones. No vas a ir al computador y vas a buscar en Google, vas a buscar por qué debo cuidar el medio ambiente. Entonces cojo la lista y la pego y eso es lo que voy a mandar. No, señor. Usted, en su opinión, por ejemplo, una opinión que si es tuya personal, dices, eh, yo necesito cuidar el medio ambiente porque si no, no me dejan trabajar. Es una opinión respetable y es verdadera también, porque si tú no cumples la política de manejo de residuos, de no vertimientos en el suelo, todas esas políticas que yo le he hablado, cuando te llegan a hacer revisión, si tú no estás paz y salvo con eso, no te dejan trabajar. Pero también puedes decir, por ejemplo, que tú debes cuidar el medio ambiente porque tú quieres un mejor mañana para tus hijos. Wow, supongamos, o sea, eso te tiene que nacer después de haber recibido todos los conocimientos en este módulo. Usted genere sus propias opiniones y eso es lo que yo quiero que usted publique como foro. Si te vas a poner a buscar en el internet,
no está bien hecho. ¿Por qué? Porque no estás realizando la actividad como yo te la estoy pidiendo y no estás utilizando, ¿sí?, tu propio pensamiento, sino el de otro. Bien, una vez dicho eso, continúo. Definir los procesos y procedimientos del sistema de gestión. Entonces, aquí se trata de incluir los procesos y los procedimientos que se identifican como necesarios para asegurarse de que los resultados serán coherentes y adecuados a la hora de prevenir impactos ambientales negativos y responder ante situaciones de emergencia. Entonces, tú ya después de darte cuenta qué aspectos ambientales de tu empresa afectan al medio ambiente, de haber hecho una política donde tienes en cuenta esos aspectos, ¿sí?, que los vas a tratar de disminuir o evitar que contaminen y eso, te vas a dar cuenta cuáles son aquellos procesos a los cuales tú te vas a enfocar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el manejo de residuos sí o sí tiene que estar aquí, ¿sí? Tú ya vas a definir cómo se van a manejar los residuos, ya yo les expliqué, según la GTC 24, ustedes van a tener una clasificación y luego ustedes se van a dar cuenta que ya ustedes esto lo han manejado en bioseguridad, que los residuos peligrosos van en el recipiente de color rojo, la bolsa de color rojo, que cuando se utilizan elementos cortopunzantes, entonces ya va en el guardián, y cómo se maneja el guardián. Entonces ustedes ya eso lo manejan, ya entonces deciden qué procedimiento. Una vez decidan qué van a hacer, entonces lo implantan en el sistema de gestión ambiental. Es decir, ya decidiste qué vas a hacer, lo hiciste, ahora lo vas a implantar, se lo vas a poner a funcionar a todo el mundo. Que cuando la gente vaya a botar el residuo peligroso, no lo eche en la bolsa verde de residuo ordinario, ni en la caneca azul del plástico, no. Tiene que ir en la de residuo peligroso. ¿Por qué? Porque ya tú estás haciendo un sistema de gestión ambiental que es amigable con el medio ambiente y sigue las políticas que te exige el gobierno para que pueda funcionar. Entonces, hay que tener en cuenta de que para poder hacer eso, tú debes ponerte unos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, si dijiste que en la política dijiste que ibas a disminuir o tratar de evitar el alto consumo de energía eléctrica, vamos a suponer. Entonces, tú ya te pones como objetivo disminuir, disminuir en un 10% o un 20% el consumo de energía eléctrica. Entonces, eso es un objetivo, una meta. Entonces, tienes que crear, ¿sí?, planes para poder lograr eso. Entonces, ya tú puedes hacer un programa, un plan de razonamiento. ¿Cómo puede ser eso? Cuando ya terminen los trabajos en la estética, se apagan todos los equipos o no debe haber equipos encendidos si no están siendo utilizados, ¿ya? Entonces, al hacer eso comienza a disminuir el consumo de energía eléctrica. Otra manera de disminuir el consumo de energía eléctrica, ayudarte con la luz natural, porque la energía eléctrica genera luz artificial. Pero si tú utilizarías luz natural en tu lugar de trabajo, no necesitarías del todo la luz artificial y ahí apagarías los focos mientras usas la luz del sol. Y se va el sol porque se vinieron unas nubes, entonces ahí sí es que puedes encender la otra luz. Otra manera, que los focos que utilices no sean focos de luz amarilla, sino focos de luz blanca que ahorren. ¿Sí? Que cuando vas a comprar una máquina X, hay de dos tipos, las que son ahorrativas de energía y las que no. Tú compras la que es ahorrativa de energía. Entonces, haciendo o tomando en cuenta todas estas medidas del programa de disminución de energía o de razonamiento de energía, te vas a dar cuenta que la factura que inicialmente pagabas en 100,000 pesos te va a comenzar a bajar. La idea cuál es, que cumplas la meta. El objetivo que te vas a poner tiene que ser un objetivo, ¿sí?, que sea razonable. Por ejemplo, tú no puedes decir que vas a disminuir en un 100% el consumo de luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vayas a hacer los procedimientos como la depilación con cera, necesitas que la máquina caliente la cera para que se derrita y eso necesita energía eléctrica. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Tienes que utilizar la energía eléctrica. Entonces, no puedes cumplir el objetivo porque la meta que pusiste no era razonable. Entonces, eso en cuanto a eso, en cuanto al consumo de agua, lo mismo que para el lavado de manos, que para siempre se utiliza
el agua de manera racional. Si hay un jardín, trata de tener dispositivos recolectores de agua o tanques. ¿Para qué? Para recolectar el agua de lluvia y poder regar el jardín. Y ahí ya te evitas el usar el agua potable, ¿sí? Y ahí estás disminuyendo el consumo de agua. ¿Ok? En la disminución de los residuos, trata de que tu personal esté tan entrenado que utilice solamente lo necesario, que no utilice en abundancia los tipos de, por ejemplo, material que queda contaminado, gasas, algodones, ¿sí? Que no cojan al bulto, sino que ya tengan entrenadas que con una gasa hacen por dos y así, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga claramente la higiene de la persona que están tratando. Luego vas a sensibilizar el personal. La política debe ser entendida y asumida por todo el personal de tal modo que se encaucen los esfuerzos e ideas como las directrices de la política. Es decir, que lo que tú estás proponiendo que se vaya a hacer en tu empresa, ellos, tu personal, tus empleados, tus copartícipes, entiendan igual que tú y hagan lo mismo que tú. Porque si uno tira para la izquierda y el otro para la derecha, eso no va para ninguna parte. Entonces, la idea es que se hagan capacitaciones, la idea es que se den charlas, ¿sí? Y la política tiene que estar visible a todo el mundo. Y luego se establece el sistema, ¿sí? Y se trata de dar cumplimiento a la política teniendo en cuenta los aspectos que tú decidiste que se iban a trabajar. Para esto te va a ayudar este sistema de las 3R, que vas a reducir, que puedes reutilizar y que puedes reciclar. Supongamos que tu empresa hay aplicado la GTC 24 y utilizan la caneca azul para el plástico, la blanca para el vidrio, la verde para residuos ordinarios, la roja para residuos peligrosos y la gris para papel y cartón. Entonces, en el área administrativa, las hojas, cuando han sido utilizadas de un lado, si no tiene información importante, nosotros la podemos reutilizar. Y ahí disminuimos el consumo de papel. Cuando nosotros vamos a trabajar con papel, si podemos, compramos papel que sea reciclado o a base de caña de azúcar. Y aquí estamos favoreciendo el reciclaje. ¿Sí? Una vez esos papeles hayan sido utilizados, no se echan a la basura, sino a la caneca de color gris. ¿Para qué? Para después ser vendida o para ser reciclada. O puede ser regalada, porque también puedes regalar esto, lo puedes regalar a los recolectores. ¿Sí? Ellos lo cambian y ganan dinero. Aunque tú también puedes pactar con ellos una cuota, es decir, de lo que tú les entregues, que te den un porcentaje. Y eso lo puedes utilizar para tu empresa. ¿Ok? Entonces recuerden, reducir. Por ejemplo, si hay un lugar donde se toma agua y hay 5 empleadas, si cada uno tomase agua 5 veces al día y cada vez que toma, bota el vaso, serían 25 vasos al día. Pero ¿qué tal si cada una tiene su propio vaso? ¿Sí? Un vaso que sea duradero, de fácil limpieza, etcétera. Entonces ya el vaso puede estar hoy, mañana, pasado, etcétera. No vas a tener que estar botando los vasos. Ahora, si quieres, puedes tener unos vasos, ¿sí? Que sean a base de papel, cosa de que la persona que los consuma, una usuaria, una cliente, consume el agua y cuando lo bote, lo pueda botar y él se biodegrade o lo puedes hasta reciclar. Ya eso se deja como opcional. Eso es propio de tu empresa. Entonces miren que las 3R pueden funcionar para ayudar a los programas que tú decidiste seguir para poder hacer funcionar la política ambiental. Aquí hay ejemplos acerca de la estrategia o la aplicación de las 3R, ¿sí? Reducir, por ejemplo, si tienes la cafetería ahí en tu lugar de trabajo, para que tus usuarios puedan consumir alimentos ahí o incluso tus propios trabajadores. Trata de evitar platos y cubiertos y servilletas que sean desechables. Ten de los que se pueden lavar y volver a reutilizar, ¿sí?
las cajas que puedas volver a utilizar. Una vez yo estuve en una empresa y esa empresa utilizaba las cajas de cartón, como las pintaban de gris, o les ponían un papel gris que denotaba que ahí debía ir el residuo de papel. Entonces ya después eso se cerraba y en peso se vendía, y luego el residuo de lo que recibían de eso se utilizaba para comprar papel a base de caña de azúcar o papel reciclado, y con eso trabajaban y así, y era funcional de esa manera. Entonces miren que eso también sirve. Entonces, por último, para decirte aquí de reutilizar, si tú tienes ropa que ya no usas porque se te quedó, porque tienes mucho tiempo de no usarla o ya no te gusta, ¿sí? Si puede ser utilizada por otra persona, puedes regalarlo. Mira, estamos ya en Navidad, prácticamente diciembre. Entonces este mes es para que tú puedas utilizar esa parte de humanidad que tienes y ayudar a tu similar, a otras personas que tal vez necesiten esa ayuda. Porque es cierto que a veces uno tiene ropa guardada que no usa, que puede regalar. Entonces, mira que ahí estamos utilizando una estrategia que es reutilizar. Ellos van a reutilizar eso. Entonces, jóvenes, les espero que les haya quedado muy claro. Les voy a dejar el link de la primera clase. Con este link de la segunda está explicada la actividad 1 y 2, ¿sí? Y cualquier inquietud, por favor, me consultan. Ya decidiré cuándo hacerles el examen a aquellas que les falta el examen, porque no les voy a hacer el mismo examen. Entonces, por favor, pónganse al día porque yo he dado lo mejor de mi parte. Si ustedes no quieren caminarle, ya eso es otra cosa. Yo ya la evidencia la tengo. Entonces, tengan en cuenta que yo trato de enseñarles. Por favor, hagan, pongan de su parte para que podamos salir adelante. Espero que esto no pase ni acontezca en el módulo de primeros auxilios, porque recuerde que ahí usted se va a formar para no solamente protegerse a usted misma, sino proteger a sus semejantes.